Bendiga y Dios les guarde. Les saludo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi nombre es Ramón Díaz, director de este ministerio, MIC Revelación Divina. Saludo a todos los pastores con sus congregaciones. Amén. Saludos a las organizaciones, ¿verdad?, cristianas, ¿verdad?, con su concilio. En general, a todos los líderes, ¿verdad?, que tal vez estén en sintonía con esta subprogramación MIC Revelación Divina. Bienvenidos a todos los santos, a todo creyente. Amén. Y bienvenido también a aquellos que no sean creyentes. Le invitamos a que sea un creyente, ¿verdad?, lo más pronto posible. Saludamos a los amigos y a los amigos de amigos y a los amigos de los amigos, ¿verdad?, donde quiera que estén en todo el mundo entero. La semana pasada estuvimos en la introducción del libro a los Hebreos, que vamos a tratar, ¿verdad?, de hasta cierto punto también es un discipulado concerniente al libro La Carta a los Hebreos, verso por verso, línea por línea, precepto por precepto, conforme a Jeremías. Y nada, queremos orar y darle gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos permite estar una vez más con ustedes. Amén. Señor, te damos gracias, te honramos, Señor, te glorificamos, e invocamos tu presencia. Gracias. Señor, sé con nosotros como siempre lo ha estado, y permítenos terminar, ¿verdad?, esta programación desde su comienzo hasta el final, sin que haya interrupción ninguna. Reprendemos toda potestad del maligno, ¿verdad? Y en el nombre de Jesucristo lo declaramos un hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Queremos dar comienzo leyendo las Escrituras. Hebreos capítulo 1, su verso 1, 2 y 3. Reza la palabra del Señor con su mayor reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia o poder, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que su palabra siga corriendo, ¿verdad?, y se siga glorificando. Amén. En medio nuestro. Amén. Quiero empezar a decirle que el tiempo señalado para la iglesia y así cumplir la tarea, ¿verdad?, de preparar al mundo para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ese tiempo está aquí. Ese tiempo es hoy. Y como le dije
ahorita, unos segundos atrás, la función nuestra, la tarea que está por delante, es de preparar al mundo Amén. para el regreso de Cristo. Yes. No preparar a la iglesia. La iglesia ya estamos preparados. Amén. Es preparar a otros que todavía, ¿verdad?, no han tenido ese encuentro con la Santísima Trinidad. Digo esto porque estamos en los últimos días. Algunas veces se dan conferencias y grandes reuniones. ¿Cuándo? Después de una tragedia mundial, ¿verdad? Y cuando se hace eso, pues podemos oír tal vez a un predicador o un orador tratando de explicar los últimos días. Y hasta se entra en esa, ¿verdad?, rama política. Y se expresan que cuando pasa un terremoto o algún acontecimiento sobrenatural, y entonces como que queremos indicar o señalar que estamos en los últimos días. Pero eso siempre se ha oído, de que estamos en los últimos días. Y es verdad. Pero siempre que pasa algo, ¿verdad?, como le dije ahorita, fuera de lo normal, siempre se ha hecho, ¿verdad?, de tratar de explicar acerca de los últimos días. Y está bien. Pero esa es la función de la iglesia, como dije ahorita, de alertar al mundo. Pero ¿sabe por qué? Por si acaso el regreso de nuestro Señor Jesucristo acontezca durante esta generación. Amén. ¿Estamos claros en eso? Yes. Y no se está diciendo que Dios no haya hablado por los profetas, porque el versículo 1, así es que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y no es que estamos diciendo, ¿verdad?, que Dios no haya hablado a través de los profetas, porque eso es cierto, eso es una verdad central. Y eso es así. Dios hablaba a través de los profetas, como dice el versículo 1. Pero hacer notorio de que todos los que los profetas hablaban, lo que hablaban era acerca de Jesús. Gloria a Jesús. La revelación a través del Hijo de Dios es un mejor método que el de los profetas. Es de más amplia comunicación. Es de más seguro lo revelado por nuestro Señor Jesucristo que cualquier cosa traída o profetizada por los profetas. Voy a leer el versículo porque hasta cierto punto como que aclare ciertas cositas. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo, refiriéndose al tiempo según la ley, a los padres por los profetas, a los padres de esta generación donde vemos que el escritor se está dirigiendo. Amén, hermanos. Amén. ¿Dios se ha detenido de hablar? No.
Dios ha seguido hablando en relación a los últimos días. Pero el texto dice, el verso 2, sígame, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Desde aquel entonces, Gloria a Dios. desde antes de escribirse esta carta, conocida como el libro a los Hebreos, Dios ha seguido hablando acerca de los últimos días a través de su Hijo. En estos posteros días nos ha hablado, ya habló. ¿Cómo? A través de su palabra. Ya no más por los profetas. Y cuando digo ya no más por los profetas, estoy refiriéndome al texto, ¿verdad?, que hemos acabado de dar lectura. ¿Hay profetas en estos días? Seguro que sí. Mas no estamos hablando de ellos. Estamos en un estudio, estamos trayendo un discipulado acerca de la carta escrita a los hebreos y tenemos que mantenernos en el texto leído. No hay tiempo para referirnos a otros temas o a otros versículos porque nos vamos a salir del texto. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo. Vuelvo a repetir, Dios ha seguido hablando hasta el día de hoy, desde los tiempos de Cristo, pero ya no más por los profetas. Damos gloria al Señor que es para siempre. Gloria a Dios. ¿Verdad? Aleluya. Y voy a hacer un entre paréntesis, después de dar la explicación de el versículo 1 y parte A de Erto, porque quiero introducir la segunda parte de la introducción a este libro. Pero la semana pasada estuvimos enseñando la primera parte de la introducción de este libro. Hoy estamos en la segunda parte. Amén, hermanos. Amén. Recuérdese, ¿verdad?, que tiene que tener su Biblia abierta. Las Escrituras es la autoridad máxima y tiene que tener lápiz y bolígrafo, porque no queremos pensar, bueno, el hermano Ramón dijo esto o dijo otra cosa. Bueno, vaya a sus notas o regrese a esta, ¿verdad?, a este video y renueve su mente, ¿verdad?, con las enseñanzas que se le está trayendo. Amén. Y digo esto porque algunas veces también cuando estamos en un libro, por ejemplo el libro de los Hebreos, pues estamos estudiando el libro de los Hebreos, usted no puede irse a otras partes bíblicas para contradecir lo que se está diciendo. Porque entonces estamos diciendo que lo que dice el versículo 1, 2 y 3, le estamos quitando valor e importancia. Amén. That's right. Y eso no es lo que queremos. Yo sí puedo ir a otras partes que necesite ir. Amén. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Hebreos, el libro a los Hebreos, ¿verdad? Introducción parte 2. El tema, ¿verdad? Cómo entender la carta a los Hebreos. Y el subtítulo de la enseñanza de hoy es el siguiente: Jesús es supremo. Amén.
voy a quitarle, como siempre hago, quitarlo de Eve. Jesús es supremo. Esta carta, porque es una carta, o en su origen fue una carta, y luego se añadió, ¿verdad?, en el canon del Nuevo Testamento, considerado, ¿verdad?, como un libro. Esta carta o libro absolutamente presenta a Jesús como el Supremo. Aleluya. Por supuesto que como esta es la segunda lección de esta serie, por lo tanto vamos a tomar a lo menos otra lección más como esta, ¿verdad? Refiriéndonos a esta, para continuar la introducción y así dar, ¿verdad?, alguna más información, que es muy importante, las introducciones de, ¿verdad?, de los libros o las cartas, porque si no entendemos la introducción a la carta, de dónde, cómo, cuándo, el propósito, la intención, el escritor, hacia quién se dirigió, etc., pues entonces no vamos a entender, no vamos a entender nada. Lo que trae es confusión. Y dicho de paso, hay mucha confusión. Por tal razón es que estamos trayendo a través de este discipulado sobre la carta, ¿verdad?, a los hebreos. De los gentiles, eso sabemos porque somos gentiles. Pero no vamos a entender cómo debemos hacer los gentiles si no entendemos nada acerca, ¿verdad?, por lo menos en esta carta que fue escrita y dirigida a los hebreos. Como dije la semana pasada, esta carta fue directamente dirigida a los hebreos y no a los gentiles. Una. Y en segundo lugar, no fue dirigida a gentiles ni tampoco a gentiles cristianos o cristianos gentiles. Usted y yo, pues, hasta en cierta parte de la carta, ¿verdad?, por injerción. Cuando digo por injerción me refiero mediante la persona de nuestro Señor Jesucristo, mediante, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, mediante la gracia y la fe, pues participamos juntamente, ¿verdad? Dicho de paso, a Abraham se le hizo 60 promesas. Y esas 60 promesas usted las puede buscar allá en Génesis capítulo 12 y en otras partes más. Pero de esas 60 promesas dadas a Abraham, la iglesia participa de esas 60 promesas, 13 promesas mediante el injerto a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hacia los gentiles. Gloria a Dios. Y participamos siempre y cuando en la carta, ¿verdad?, somos colocados por Dios para que participemos de esas mismas, de esas 13 promesas, pero en igualdad a los hebreos. Es en igualdad a los hebreos. Recuérdese, 60 para los hebreos y 13 para la iglesia. En Cristo. Aleluya. Esto es heavy lo que vamos a decir ahora. Y tal vez nuevo para muchos. Los primeros cristianos, que yo dije, los primeros cristianos. La primera congregación. Wow. Las primeras escrituras que se utilizó para probar que Cristo era y que Cristo es el Mesías, fueron las escritas hebreas, los escritos Amén. hebreos o las escrituras hebreas. Amén.
conocida como el primer pacto. El Viejo Testamento, la Torá, el Pentateuco. Praise the Lord, aleluya. Aleluya. Amén. Mire, si nos ponemos a pensar, pensándolo bien, si se traza una línea de tiempo, me refiero, los diferentes siglos, los diferentes años, las eras, conocido como las dispensaciones. Si se traza una línea de tiempo, esto sí va a ser chocante. Tardó aproximadamente 10 años. Y hoy en día, pues 10 años se van volando, aunque sigue siendo el mismo tiempo. Pero estamos en estos tiempos no hay paciencia. Por eso, y lo que en lugar de paciencia, lo que hay es ligereza. Pero pensándolo bien, si se trata un tiempo, usted va a entender o va a notar, por lo menos hoy lo va a oír, y tal vez sea por primera vez, tardó aproximadamente 10 años. 10 años equivale a una década. Bueno, ¿qué tardó 10 años o una década? Se lo voy a apúntelo, para que los judíos cristianos predicaran el evangelio a los gentiles. Pasaron 10 años, ¿verdad? Aproximadamente. Una década. Para que los judíos Amén. cristianos, yo dije que judíos, porque la iglesia comenzó, ¿verdad?, con los judíos. En el primer mensaje de Pedro, ya usted sabe, una vez fueron 3,000 y la próxima 5,000. Ya son 8,000 personas. ¿Eran gentiles? No, todos eran judíos. Y eso fue en Pentecostés. Porque nosotros creemos que después de Pentecostés pasaron todo lo que leemos en el libro de los Hechos, pues, y todo eso pasó. No. El libro se compone desde que comienza hasta el final, un lapso de tiempo, por lo menos, equivalente a 35 años. Pues pasaron 10 años que los gentiles no oyeron predicación mediante la iglesia. La iglesia en su comienzo comenzó solamente con judíos. Y así se quedó y duró por ¿cuántos años? Por 10 años. Y 10 años no es cualquier cosita, ¿sabe? Y no era porque los judíos fuesen vagos o tardíos. No era porque los judíos, los cristianos judíos, porque eran los únicos, todos los cristianos eran judíos y todos los judíos eran, pero no todos los judíos eran cristianos. Pero una porción de los, de los judíos o hebreos sí habían aceptado al Señor. No la nación completa, porque la nación completa es grupo número 1, conforme a la semana pasada. Grupo número 2 es los judíos que aceptaron a Cristo. Y grupo número 3, el grupo que rechazó irrevocablemente a Jesucristo como el Mesías, como el último sacrificio aceptado por Dios para perdón de pecado conforme a la ley de Moisés. Oye, eso está en la primera lección. Y estuvieron 10 años los judíos
no era porque ellos, vuelvo a repetir, porque se descuidaron o porque ellos hayan rechazado el mandato de predicar por todo el mundo. Los judíos por 10 años se mantuvieron activos en la predicación del Evangelio. Amén. Conforme a ello, ¿no? A todos los judíos en derredor del mundo. Ellos no se quedaron en Jerusalén, ellos salieron a predicar. Pero solamente estaban expandiendo y anunciando la buena nueva de salvación entre ellos mismos por 10 años. Y 0 gentil cristiano. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta, conforme al libro de los Hechos, hasta Hechos capítulo 10. Escríbalo. Write it down. Escríbalo. Hechos capítulo 10. Porque creemos que lo que leemos en el capítulo 10 pasó enseguida después de Pentecostés. No. Oh, seguro, como en la Biblia está desde de Hechos capítulo 2 hasta, y después de 8 capítulos, pero no fueron 8 capítulos, fueron 8 años después, 10 años después. ¿Hasta cuándo? Hasta que Pedro recibe una visión. Y ya ustedes saben toda la historia acerca de la visión que Pedro tuvo. Dice que Pedro estando, Simón Pedro, estando en la casa de Simón el curtidor, estando Pedro allá, ¿verdad? En la azotea, pues recibió una visión de parte de Dios. Y luego cuando Pedro, mediante esa visión, Pedro entiende el mandato de visitar a Cornelio y se llega a la casa de de Cornelio, y ya ustedes saben lo que pasó allí, el Espíritu Santo se derramó. Y toda la casa de Cornelio, y me imagino todo familiar, ¿verdad? Y todos los que conocían a Cornelio y que estaban allí invitados por Cornelio, todos. Gloria a Dios. Todos recibieron el cristianismo. Gentiles. Gentiles, pero pasaron ¿cuántos años? 10 años. Gloria a Dios. Y si podemos imaginarnos, o por lo menos yo, ¿qué fue lo que pasó por la mente? Tal vez digo yo, esto no es Biblia, esto es lo que yo pienso. Tal vez Pedro pudo pensar, por lo menos entendió. Oh, ahora entiendo. Ahora entiendo que Dios quería que la predicación del Evangelio fuera para todo el mundo, incluyendo a los gentiles. Eso fue lo que pasó después de una década. Estamos parte 2 de la introducción de la carta a los hebreos, por si acaso alguien recientemente llegó. Durante los primeros 30 años, que yo dije 30 años, los primeros 30 años del cristianismo, óigase bien, los primeros 30 años del cristianismo, se podría ser un cristiano hebreo o judío, y aún siendo cristiano, ¿verdad?, con su fe en Cristo, podía seguir siendo, ¿verdad?, un cristiano, pero a la misma vez, estamos hablando de un hebreo, practicar su fe judía y sus tradiciones. Ya que para aquel entonces las dos religiones, eso no es religión, bueno, estamos hablando históricamente y cronológicamente.
Podía la persona ser hebrea o judío y seguir en sus tradiciones y a la misma vez ser cristiano. Practicar su fe. Podía practicarla conforme a ellos las dos fe, la fe, ¿verdad? Mosaica y la fe, cristiana en Cristo. Ya que en aquel entonces las dos religiones eran vistas de la misma forma o en forma igual. En forma diferente, pero refiriéndose a lo mismo. Se había mezclado, se había incluido el judaísmo con el cristianismo, porque Aleluya. los primeros cristianos, vuelvo a repetirle, se componían todos de judíos. Sin embargo, esto llegó a ser más difícil, perdón que, ¿verdad? No se deja ver completamente la palabra difícil, por diferentes razones. La religión judía se convirtió en la más abiertamente hostil contra los cristianos. Y eso está en Hechos capítulo 9, su verso 1. Ok, ¿qué dice? ¿Y de qué habla Hechos capítulo 9, verso 1? Bueno, ya ustedes saben, y si no, pues vuelva hoy después a leer Hechos capítulo 9, donde vemos que, ¿verdad? Ahí declara lo que el apóstol San Pablo, ¿verdad? No convertido, perdón, no el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Aleluya. Ya ustedes saben la historia de Saulo de Tarso, pero de ahí es que empieza, ¿verdad? Una de las razones por las cuales, ¿verdad? Los judíos se pusieron, fuerte, y en contra de los cristianos. Y a su nombre, gloria. Gloria. Se alborotaron. ¿Quiénes? Los judíos cristianos. Perdón, ¿verdad? Todos los hebreos. En contra de los hebreos cristianos. Se alborotaron, diciendo, esa otra secta, esta gente problemáticas. Pero no había problema porque, no obstante, ellos eran parte, el cristianismo era parte de la religión judía o del judaísmo. Hasta aquí, ¿no? Yes. Pero la persecución de parte del judaísmo aumentó. Los judíos comenzaron seriamente a acusar a los cristianos. Oh. Y lo sabemos cuando leemos luego la vida acerca de Saulo, que ahora ya no es Saulo, ya es Pablo. Gloria a Dios. Pero antes de ser Pablo era Saulo, porque no había nacido de nuevo. Pero antes de tener ese encuentro, ¿verdad? Por allá, sí, en el mismo capítulo 9, ahí dice, ¿verdad? Aleluya. Dice cómo, ¿verdad? Saulo, que persiguiendo la iglesia, enviado de parte, ¿verdad? de los judíos.
la primera vez que lo vemos es cuando está aguantando, ¿verdad? La ropa o las ropas de los individuos que estaban matando a Esteban. ¿Quién era Esteban? Para no seguir tanto, un cristiano. Y Pablo estaba a la otra banda. Pero así fue que, ¿verdad?, la persecución judaica, el judaísmo, multiplicó la persecución con los cristianos. Otra razón, porque era difícil para el creyente, porque el judaísmo quería controlar la religión de aquel entonces. Ellos querían tomar el mando, ellos no permitían, no querían que viniera otra creencia, otro grupo, otra gente, ¿verdad? Especialmente de los gentiles, que vinieran y invadieran a su gente. Mire, al principio, siguiendo la historia, ¿verdad?, en cuestión a el querer controlar la religión. Al principio, si había un gentil, ¿verdad?, que quería, bueno, que quería, es más, si había un gentil, ¿verdad?, que quería, eso se le llama judaizante, el judaísmo tratando de hacer, ¿verdad?, ganarse a los gentiles en aquel entonces, antes del cristianismo, prosélitos, los tomaban como estudiantes. Si un gentil quería convertirse, a ser un judío, o seguir el judaísmo, tenía que ser convertido primero a un judío. Y cuando el cristianismo, ¿verdad?, entró a la escena, pues si un gentil, ¿verdad?, quería ser cristiano, antes de ser cristiano, tenía que convertirse en un judío. Y este era el argumento que había en aquel entonces y la mala interpretación que hay hasta el día de hoy. El gran argumento sobre la circuncisión no era dirigido hacia los judíos en aquel entonces. Era el circuncidar a los gentiles que se convirtieron al cristianismo. Si el gentil quería, ¿verdad?, si el gentil quería ser un cristiano, tenía que comenzar siendo circuncidado primero y luego guardar todas las leyes judías. Eso es así. Eso era fuerte. Que para usted ser como gentil y convertirse a Cristo, primero tenía que convertirse al judaísmo y a través del judaísmo pues ya participar del cristianismo. Pero tenía que también guardar las leyes. Tercer lugar de lo que estamos hablando, conocida como persecución del Imperio Romano. Los romanos comenzaron a hacer una distinción, ¿ve?, entre las dos religiones. ¿Por qué digo esto? Porque originalmente los romanos habían visto el cristianismo como simplemente parte del judaísmo, como si fuera una secta, junta o una rama del judaísmo. Y para ellos, pues para aquel entonces,
Eso no, no era de, era insignificante para ellos. Me explico. Para ese tiempo el judaísmo era una religión legal. Que yo dije para aquel entonces. Y usted dice, bueno, pero tanto que estamos hablando y no estamos hablando de Cristo, es que estamos hablando en relación la carta dirigida a los hebreos y se le está dando información para Aleluya. que entendamos en Amén. realidad, aparte de todo lo que hemos oído, que tal vez no lo hemos oído toda la verdad, porque hasta cierto punto estamos metidos dentro de la historia. Y la Biblia es la autoridad máxima. Amén. Pero, ¿verdad? Hay cosas que no están mencionadas en las escrituras, pero que son parte de la historia y son reales. Son sucesos, eventos, información, reportes, que en la Biblia todo no se podía escribir. Pero para ese entonces el judaísmo era una religión, ¿verdad? Para los romanos, una religión legal. Como decir, estaban registradas con el Estado. Era permitido predicar el judaísmo. Aleluya. Sin embargo, otras religiones no tenían el permiso, o no se le había otorgado el permiso que se le había otorgado, ¿verdad?, a el judaísmo, ¿verdad?, a esa religión, para que fuera legal y que la pudieran practicar. Y el cristianismo, pues, a los principios, pues, los romanos pensaban que era parte del judaísmo. Aleluya. Pero cuando el cristianismo empezó a crecer, gloria al Señor, Gloria a Jesús. entre los gentiles, Amén. los romanos comenzaron a ver al cristianismo como otra religión aparte del judaísmo. Oh my God. Es decir, estaba lo más bien. Pero una vez que la iglesia empezó a crecer y aumentarse en número, porque ya habían, el gran mayor de número era compuesto de judíos. Hello. Pero cuando empezó ya después de los años 30, amen, listen to me, yo dije, de los años 30, el cristiano, el romano entonces ahora piensa ver al cristianismo como otra religión y que no era parte, ¿verdad?, del judaísmo. Amén. Entonces la persecución, que esa no era la única razón, pero por lo menos, ¿verdad?, los romanos le permitían, ¿verdad?, a los hebreos llevar a cabo, ¿verdad?, su religión y sus prácticas. Pero por esta causa, pues ahora cuando el romano se despierta y se da de cuenta que, que no es así como ellos creían que era igual, no, ahora ellos piensan y dicen, bueno, esta gente, refiriéndose a los cristianos, están rompiendo la ley y eso no se puede permitir conforme a los romanos. La persecución de la cristiandad comenzó en full power. Amén. Y lo vemos en el encarcelamiento de Pablo, en otra palabra, encarcelado de Pablo. Y eso se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Y en esos versículos, ¿verdad?, podemos ver que Pablo está listo para ser ejecutado, ¿verdad? ¿Por quién? Por los romanos.
¿Para qué año Pablo murió? Bueno, por lo menos del 60 al año 64. Es más, podemos ir hasta el 66, no se sabe exactamente. Pero ya no estamos hablando en los tiempos de Pentecostés, ya estamos hablando, ¡boom!, por lo menos antes de los 70, después de Cristo. Y debido a vamos a ponerlo, ¿verdad? Para que usted lo vea mejor así. Praise the Lord. Y debido, ¿verdad?, a la persecución por los romanos, debido a toda opresión, muchos cristianos judíos se enfrentaban, cristianos judíos, con la decisión de volver a su antigua religión o hacer una completa separación para así abrazar mejor al cristianismo. Yeah. Buena decisión. Así debemos de nosotros separarnos del mundo para Amén. abrazar, Gloria a ¿verdad?, Dios. la fe cristiana en Cristo y ser más que vencedores. Ya estamos terminando. Praise the Lord. Es más, vamos a hacer algo para que no sea tan monótono, ¿verdad? En la carta a los hebreos, el escritor, Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Hebreos capítulo 6 y su verso 11, búsquelo. Hebreos capítulo 6, y su verso 1, el escritor le da a entender, ¿verdad?, busca la mejor forma de convencer ¿a quién? A los hebreos, porque la carta fue dirigida directamente a los hebreos, para convencerlos de que, en primer lugar, ellos habían tomado la decisión correcta y que debían de perseverar en la fe cristiana. Gloria a Dios. Eso está en Hebreos capítulo 6 y su verso 1. Habíamos mencionado la semana pasada que hay tres cosas que demuestran, ¿verdad?, la superioridad de Jesús. Primero, su supremacía en la historia. Segundo, en estos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿verdad? Ya estamos en el versículo 1 y versículo 2. Y versículo 3 dice, por quien asimismo hizo el universo. Verso 1, 2 y 3. El 1 declara la preeminencia en la historia, ¿verdad?, en el Hijo de Dios. Segundo, en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo, quien constituyó heredero de todo. Y por último, por quien asimismo hizo el universo. El verso 1, 2 y 3. Den por lo menos 5 minutos más. Porque nosotros ya hemos hablado sobre la supremacía, ¿verdad?, en la lección de la semana pasada. Vamos al segundo punto, heredero de todo. Heredero de todo, siempre toda herencia, ¿verdad?, es arreglada mediante el testador, ¿verdad? Y todo lo prepara de antemano. Como documento legal se establece, ¿verdad?, a que el heredero, ¿verdad?, es el que ha de tomar posesión de la herencia, ¿verdad?, de aquel que muere. ¿Y sabe qué? Dios es el que hace y prepara todas las cosas. Amén. Y Jesús es el verdadero heredero de todo lo de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, Él o todo fue creado por nuestro Señor Jesucristo, por Él, por el Hijo.
todo lo que existe. Y esto, ¿verdad? Se demuestra en Mateo capítulo 28, donde él se expresa y dice, porque toda potestad me ha sido dada. Se encuentra esto en Juan capítulo 1, su verso 3, ¿verdad? Que dice que él fue el que creó, ¿verdad?, el universo. Primera de Corintios capítulo 8, su verso 1. En Colosenses capítulo 1 y en Revelación capítulo 1, verso Amén. 1 y Gloria a 8. Dios. ¿Verdad? Vuelvo a repetir, Mateo 28, Juan capítulo 1, verso 3, Primera de Corintios capítulo 8, verso 1, Colosenses capítulo 1 y en Revelación capítulo 1, su verso 8. Aunque no está escrito, ¿verdad?, en el screen, usted apúntelo y si no, vuelva de nuevo y me escucha repitiendo lo mismo. En general, ¿verdad? Que el escritor le quiere decir con estos versículos, ¿verdad?, a los hebreos, es que Cristo tiene preeminencia en la historia. ¿Por qué? Porque Él está en el comienzo de la historia. Aleluya. Allá en Génesis lo vemos como el agente de la creación. Y al final, en Revelación, lo vemos como el heredero de todo. Por derecho, Él es el verdadero dueño de todo. Amén. En lugar de Satanás. ¿Por qué digo en lugar de Satanás? Porque Satanás siempre ha tratado y trata de tomar el lugar, engañando a la humanidad. Yes. Les recordaba también que Jesucristo, ¿verdad?, Él está en el pasado y también está en el futuro. Por lo tanto, vuelvo de nuevo al primer versículo, que Jesús es mayor que los profetas, porque Jesús está en el principio de los tiempos y al final del tiempo. Los profetas le recordaban, ¿verdad?, al pueblo, conforme al versículo 1, le recordaban a los judíos de su pasado y le hablaron del futuro. Pero Jesús es mayor porque está en el principio y en el fin del tiempo. Los profetas solamente vivieron entre el principio y el final. Pero Cristo es principio y final, alfa y omega. Y ahí es que podemos entender, y en estos versículos podemos entender, ¿verdad?, la preeminencia que hay en Cristo. Amén. Amén. ¿Verdad? En la historia. Dios te bendiga, Dios te guarde, que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Amén.